Te doy la bienvenida al Mándome el Podcast. Soy Rosana Rivadeneira y si estás buscando bajar tu ruido mental y ver tu vida desde otra perspectiva, este es tu lugar. ¿Quién serías si vieras con curiosidad los pensamientos intrusivos que habitan tu mente? Te sorprenderá lo que puedes descubrir, así que acompáñame en estos episodios. Vamos a brillar juntos desde la conciencia. Hola mundo, ¿cómo están? Bueno, yo aquí les traigo la continuación del capítulo anterior y bueno, la verdad es que todos los capítulos que tengo aquí en este podcast son la continuación de mi vida perpetuamente. Voy aquí dejándoles pedazos de reflexiones de mi vida con las situaciones que me han pasado y también pues agradecida de haber encontrado en mi camino o de que me haya encontrado 4 preguntas maravillosas que se llaman The Work, el trabajo, y que realmente son 4 preguntas alucinantes que aplicadas a una situación te pueden dar mucha claridad. Y eso es lo que pues yo quiero transmitirles aquí en estos episodios, cómo pueden bajar el ruido mental, cómo pueden vivir en paz, incluso viviendo lo peor que podrías creer que te está sucediendo. Y bueno, la semana pasada les estaba contando sobre mi camino hacia Alemania y obviamente en algún momento tengo que decidir que esto tiene que ser 2 capítulos para poderme mantener en un tiempo un poco limitado y que ustedes también pues les sea fácil escuchar esto, les sea un momentito de reflexión, porque realmente tengo millones de reflexiones que contarles que se me cruzan por la cabeza, pero bueno, para centrarme en una, lo he dividido y la semana pasada fue exactamente la parte del viaje, del traslado a los Países Bajos a Alemania, que es donde viven mis sobrinas y donde mi sobrina mayor se graduó de licenciada en una universidad en Alemania y donde yo con mucho amor tuve la oportunidad de ir y donde agradecí a la vida haber tomado también la decisión de ir. Si quieres ver cómo fue el traslado y cómo te hablo de vivir en un universo amigable, cómo me ha ayudado a mí la vida, cómo ha cambiado mi perspectiva de la vida entre estas 4 preguntas y realmente preguntarme, entonces, ¿dónde estoy? Si esto es un universo amigable, cómo todo lo que me está sucediendo es lo que me tiene que suceder y es lo que necesito que me suceda además y confío en el proceso. ¿Tienes ganas? Ve al anterior y ahora te voy a hablar en cambio ya de el estar ahí, de llegar y de abrazar a mi primera sobrina porque llegué primero a su casa jueves y el viernes era la graduación. Y verla y poder abrazarla y contarnos todo lo que hemos hecho, lo que no, lo que se repite. Y también agradecida de que ella haya estado ahí esperando por mí, que vayamos a comer, que estemos juntas. Y aunque yo ahora entiendo y comprendo que en mi imaginación siempre estoy con ellas, con mis sobrinas, siempre estoy con mis padres y aunque parecería que fui sola, yo me fui llevando a mis hijos. Mis hijos estuvieron en mis conversaciones, mi esposo estuvo en mis conversaciones y con esto lo que te quiero decir es que normalmente siempre estamos juntos. Siempre puedes llevarte a los que más amas contigo y esto también trae un spoiler, también siempre te puedes llevar lo peor del mundo contigo, porque si esa es la historia que te cuentas y te la vuelves a contar y te la vuelves a contar, pues la estás llevando contigo a todas partes y desde ahí vives tu vida. Y eso es lo que sería un universo hostil. Vivo en una historia donde el mundo es peligroso, donde tengo miedo y donde no entiendo por qué me pasan las cosas, entonces desconfío, estoy a la defensiva. Como que siento que todo es un problema y no una oportunidad.
donde siento que nada me va bien, que todos me abusan, que todos me explotan, que no soy nadie. Entonces imagínense ese mundo, ese es el mundo cuando tú vives en una historia del universo hostil, de la realidad hostil, de una vida hostil. Y te lo vas llevando contigo a todas partes. Entonces hay una buena noticia. Puedes transformar ese mundo dentro de ti, no tiene que transformarse afuera. Y yo sé que este concepto para muchísimos es como, espérate, pero si hay guerra, si no viste que ya ganó Trump, o ya se van a matar con Rusia, o mira lo que está pasando en Siria, y todo está allá afuera, y todo está aquí adentro, porque estoy viviendo desde ahí, estoy viviendo en un mundo hostil y peligroso. Y en cambio en un universo amigable, ¿cómo se ve todo esto? No es que no está pasando. O quizás no está pasando. Y obsérvalo. Obsérvalo que en tu vida, cómo realmente no está pasando. Oye, Rosana, pero sí está pasando. Yo vi en las noticias. Yo les invito a explorar en su propia vida y reflexionar en esas situaciones que te causan estrés. Y yo diría, aplica 4 preguntas y 4 opuestos a ese pensamiento para que encuentres claridad. La claridad que tú necesitas para vivir en paz. La claridad que tú necesitas para vivir en paz con el mundo. Y cuando tú estás en paz con el mundo, pues imagínate cómo eso se va como una gotita, pues tocando la siguiente. Y bueno, en este sentido yo llego allá, estoy con mi sobrina, planeamos todo nuestro viaje al siguiente día, nos vamos a ver a mi otra sobrina y llega para mí un momento de realización muy importante, que es la importancia para mí de poder compartir con ellas estos momentos, porque sus padres pues están a 10,000 kilómetros de distancia y están en su mente, y están en distancia, y están en su mente, y esta es la migración. Piensas que todo está lejos y luego te das cuenta, y si lo observas, todo está cerca, todo está aquí, todo está en tu mente, todo está en tu corazón, y sin embargo sigue siendo importante como esta parte física, tocable, tangible, de estar juntas cuando se tiene la oportunidad. Y eso amo de observar la realidad y de no chocarme con ella. He tenido la oportunidad y el privilegio de estar con ellas sentadas en una mesa en Marburg, que además es una ciudad pequeña, hermosísima, donde se encuentra la universidad de la que se graduó. Con una de sus mejores amigas, que es una chica alemana hermosísima, que ahora además está aprendiendo español. Entonces fue hermoso poder hablar en español con ella. Estuvo viajando 10 meses por toda Sudamérica, llegó a Brasil y de hecho también mi pregunta fue ¿y cómo sentiste? Y me contó que al inicio, y disculpen que haga este paréntesis, pero es que es importante para que vean cómo vivimos de lo de afuera, ¿no? Que al inicio sí le chocó un montón, que tenía mucho miedo, estaba asustada porque pensaba que era peligroso por todas las noticias que siempre he escuchado, por todas las advertencias que toda la vida he escuchado. Y entonces, claro, como que el primer día, el segundo día es de mucha tensión y luego se da cuenta poco a poco que realmente está en un lugar de gente amable, de gente maravillosa, de rica comida, de buen clima, y que incluso Brasil, que es uno de los países que más terror causa en el mundo, le hizo sentir acogida, en paz y feliz y tranquila, como era el país, porque ahí te das cuenta que lo que más tenemos son imágenes de todo lo que sucede mal, pero no nos damos cuenta que eso no es en la mayoría de casos, que esa no es la historia de todo el mundo y que incluso a veces hay gente que vive esa historia y que la puede contar desde una perspectiva muchísimo más en paz consigo misma. Y para ella esta oportunidad de explorar países que
en Europa, pues obviamente tienen mala fama y que de repente ella los vive como el sueño. Hermosísimo. Entonces para mí es hermoso escuchar eso. Es hermoso saber que el mundo negativo que nos imaginamos también solo está en nuestra mente. Y esto no significa, ya digo, porque yo sé que es un concepto difícil para muchas personas, que cosas no suceden. Esto no significa eso, pero simplemente que siempre puedes escoger saber o comprender si suceden, porque esto es un mundo hostil e injusto, y desde ahí recibir todo lo que viene, todas las emociones, toda la inconformidad, todo el estrés, todo el palpitar de corazón, el miedo, el sufrimiento, o observar el otro lado y observar si esto es un mundo, un universo, una vida, una realidad, pues amigable como sucede. Y bueno, para no alargarme en esto, quiero sentarme con ustedes camino a, después de estos abrazos, de vernos, de darnos estos detallitos que teníamos mi sobrina y yo para mi sobrina que se graduaba, correr como buenas latinas, porque en teoría, porque ya digo, uno no se atrasa a ninguna parte, pues ya quedaba poco tiempo y mientras conversábamos, entonces teníamos que ir a cambiarnos rápido y igual todo sale perfecto. Y llegar a este salón que era en la iglesia, era un salón muy lindo, muy cuadrado, muy diferente. Llegamos las 3 y la mente comienza a hablar, ¿no? Claro, esto si estuviéramos en Ecuador, estuviéramos todos. Y esto desde la imaginación, porque ni siquiera sabríamos si todos estuviéramos, porque muchos ya ni siquiera viven. Algunos se han muerto, otros viven en otra parte del mundo. Es verdad que iba a estar con todos, pero ese es el cuento, en la ilusión de que creíamos que esto debía pasar como ciertos ejemplos de lo que vivimos antes. Y estamos sentadas las 3 con mi sobrina y con su mejor amiga y su primo, mientras se llena esta sala que tenía todo alrededor frescos y era como madera, techos muy altos, lámparas grandes, caras desconocidas. Y para mí esta idea de cómo puede ser diferente cuando, y ya digo, no porque es mejor o peor, pero cómo puede ser diferente observar la vida que tienes ahora al frente. Y mi sobrina, la pequeña, llamó a mis padres y a mi hermano y a la mamá, a mi cuñada, y estaban viendo todos en una cámara mientras ella sostenía así el teléfono para grabar. Y yo decía, wow, qué loco, qué diferente a la graduación, por ejemplo, de la universidad que yo tuve, con mi mami, con mi papi, con mi tía, con los que en ese momento se suponía que debían estar ahí. Mis sobrinas no existían. Ahora es chistoso porque en mi imaginación hasta ellas estaban. Y la veía a ella tomando todo lo que ahora es diferente a lo que creían que iba a ser. Y de hecho mi papá me escribió un mensajito y yo había puesto en Instagram cómo todo realmente es diferente, ¿no? ¿Cómo desde la mente podríamos creer que esto debería de haber sucedido diferente? Y él me puso, pero el vacío sigue existiendo. Y yo aquí también, que sé que mi papá me va a escuchar porque es un fan número 1 de escucharme, yo a él también le invitaría a ver si había vacío, si al fin y al cabo no lo estaba viviendo como debería vivirlo, porque precisamente ahí en creer que hay un vacío, en que esto no debió de haber sucedido así, de que deberíamos de haber estado juntos y que deberíamos, porque esto es lo que quiere el yo. La identificación con lo que es familia, la identificación con lo que debería pasar en la vida en una familia que tiene una buena relación, la identificación en que yo debería ser parte de esos momentos como lo fue. Mi papá es un abuelo muy presente, pero mientras mis sobrinas vivían allá,
fue un abuelo, además, presente en el sentido de que estaba antes que mi hermano, casi que mi cuñado, él estaba presente en todas sus actividades y de repente tiene que estar atrás de una cámara mientras mi sobrina se para y se acerca al podium y donde le dan su rosa, y ahora todo lo están viendo a través de la magia del internet, en vivo, simultáneamente, a través de una cámara, de un lente. Y mientras todo esto pasaba, yo solo podía observar como realmente un testigo de la vida, de lo privilegiada que me sentía de estar ahí y de cómo esto sí puede causar sufrimiento, porque obviamente me imaginaba cómo querían todos que sea y cómo quisiera o hubiera querido yo, ahora ya lo cuestiono, que mis hijos crecieran. Y de hecho yo les he contado en algún episodio hace yo no sé cuántos, que uno de los pensamientos más fuertes que yo tenía es: mis hijos deberían crecer con mis papás. ¿Y qué pasa? Que cuando yo pienso que mis hijos deberían crecer con mis papás y no está sucediendo eso porque vivo a 10,000 kilómetros, sufro. Y realmente hasta hace 4 años sufría muchísimo por eso y me sentía muy mal conmigo mismo, porque entonces significa que tomé la decisión incorrecta, que qué estoy haciendo aquí, que se están perdiendo de la vida de mis papás, que yo me estoy perdiendo de eso también, que les estoy pues coartando la posibilidad de vivir el amor más puro, que es el que entregarían en este caso mis padres. Y eso hace sufrir. Y entonces mientras estaba ahí, mientras veía a mis sobrinas, es realmente una película. Observaba cómo esto podría ser completamente diferente y entendía con mucho amor cómo mi padre podría sentir dentro de sí mismo y observé hasta un par de lágrimas ahí en la cámara de los que estaban viendo otra vez. Cómo todo esto sí podría ser algo doloroso y de sufrimiento y de vacío, como dijo mi padre, vacío. Y el vacío lo observo y el vacío es separación total. Es como que no aceptamos lo que está sucediendo. Entonces, al no aceptar lo que sucede, nos separamos, nos alejamos de la verdad, de la realidad que tú además estás viendo, ¿no? Y observa tú en tu vida, porque si te cuento este tipo de historias es para que veas cómo en tu vida, desde el vacío, te separas de los otros. Desde el vacío hay mucho sufrimiento. Desde el vacío hay deseos incumplidos. Desde el vacío hay desconexión total. Y yo no digo que esto no debería pasar, de hecho pasa, pero sí me sigo cuestionando para mí cómo esto sería diferente para las personas que lo necesiten, y por eso lo expongo aquí. ¿Cómo sería tu vida diferente si encuentras el regalo a esta distancia? Si encuentras el regalo a que haya sido así y no de otra forma. Si te das cuenta, además, y observas con detenimiento que lo demás sigue siendo una ilusión. Y yo lo vi en mi propia mente. En ese momento yo decía: es que las graduaciones de allá son diferentes. Hubiéramos estado todos, ¿no? Y en esos momentos que se cruzan, se me cruzó mi graduación, pero yo no estaba con todos. No estaban ni mis hijos, no estaban ni mis sobrinas, pero en ese momento somos todos. Y desde la mente entonces se hace aún más grave. Y ahora, si esto hubiera sucedido en Ecuador, si mi sobrina hubiera tenido la oportunidad de graduarse allá, lo cual no fue así, se graduó acá, en Alemania, hubiera estado con todos. ¿Es eso verdad? Y hasta ella, conversando algún rato con ella, hace unos días, hace un tiempo, ella también se dio cuenta que tampoco iban a estar todos.
La tía Coca, que era un ser importantísimo, ya no está, por lo menos no físicamente. Hablemos de lo que creemos que es todos en el plano físico. Y yo posiblemente no iba a estar, sus primos, Manu y Lu y mis hijos no iban a estar, mi esposo no iba a estar, su prima que tampoco vive en Ecuador iba a estar, o sea, y ahí es donde vamos, ¿qué es todos? ¿O soy yo el que no va a estar? Y por eso les invito realmente a que observen con mucho detenimiento cómo un momento que igual no dudo que fue de orgullo y de intenso amor, se convierte en un choque de realidad cuando te das cuenta que el deseo de lo que tú querías ya no se cumple, que el haber querido ser tú el que estés ahí ya no se cumple, aunque quizás sí estás, pero de otra manera. Y cómo esto se basa realmente en todos nuestros deberías sobre la vida, cómo debería suceder. Entonces tenemos tantas expectativas de cómo la vida debería suceder, cómo debería ser la graduación, cómo debería ser un matrimonio, cómo debería ser la pareja, cómo debería ser mi esposo, cómo deberían ser los hijos, cómo debería ser yo como madre, cómo debería ser el clima, cómo deberían ser los políticos, cómo deberían ser los países, cómo debería ser la muerte, cómo debería ser la guerra, cómo debería ser lo que existe, cómo debería ser lo que no existe. Y desde ahí, todo lo que hay entre esa expectativa y la realidad se transforma en sufrimiento. Total sufrimiento. Obsérvenlo en su situación. Y esto es solo para que vayan abriendo sus ojos a lo que realmente tienen alrededor, a lo que pasa cuando sí vives en un mundo amable, amigable, o date cuenta si es que no estás ahí, si es que tu mundo igual sigue siendo hostil, aunque sea de vez en cuando. Y bueno, para mí fue hermosísimo estar sentada ahí y agradezco el privilegio y el honor de si viene de mi ego decir que represento a la familia, porque todo el mundo, gracias por representarnos. Ay, cuando es para mí hermosísimo estar con ellas. Y si no hubiera estado con ellas y me estoy torturando por no estar, me gustaría sacar una hoja y hacerme 4 preguntas. ¿Es verdad que yo debería estar ahí? Lo puedo saber con absoluta certeza. ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono cuando pienso que yo debería estar ahí? ¿Cómo me trato cuando pienso que yo debería estar ahí? ¿Cómo trato a los demás, a la realidad, al mundo, a mi situación cuando pienso que debería estar ahí? ¿Cómo vivo este momento cuando pienso que debería estar ahí? ¿Y quién sería yo sin ese pensamiento? ¿Cómo viviría mi vida sin ese pensamiento? Mi querido mundo, les abrazo porque realmente sé cómo se siente estar ahí. Sé cómo se siente desear mucho y tener muchas expectativas de varias cosas y creer que las cosas y las situaciones y las personas deberían ser de una u otra forma, porque el colectivo además nos promociona esta idea en películas, en libros. Y ya digo, con lo que sea, observa a la pareja, cómo debería ser, cómo deberían ser los doctores, cómo debería ser la medicina, cómo debería ser todo, cómo debería ser yo, cómo debería ser mi cuerpo, cómo debería ser mi casa, mi jardín. Es que es infinito el creer del cómo debería. Y yo se los invito realmente de corazón a observarlo. Y observar con qué te estás identificando, con qué debería estás identificándote. Porque posiblemente la razón y la causa de todo tu sufrimiento esté entre esas expectativas que crees que debería ser y la realidad, lo que está aquí, lo que está al lado tuyo. Y yo siempre, para los que me están viendo en YouTube, regreso a ver a los lados cuando estoy viendo realmente qué es lo que hay aquí.
Y me doy cuenta que lo que hay aquí en este momento es una mujer, un micrófono, una cámara que me hace ver como que estuviera en un espejo. Y básicamente el resto no hay. No hay muerte, no hay droga, no hay guerra. No hay ni siquiera hijos. No están. No está esposo, no está nada. Estoy yo. Y aquí así, en este lugar, como se ve ahorita, con la lámpara prendida, con este silencio, con mis palabras, todo es como debería ser. Aquí, más allá de lo que yo pudiera estar pensando, no está pasando nada. Gracias por llegar aquí. Y si quieren conversar conmigo, siempre estoy abierta a que me manden un mensaje. Los que lo hacen saben que reciben respuestas de mí y que me encanta poder entrar en este tipo de conversaciones y acompañarnos. Al fin y al cabo somos uno mismo. Todos somos uno. Un abrazo, mundo. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.